Un apóstol es sencillamente un misionero. ¿Por qué? Porque la palabra apóstol viene de una raíz, una palabra raíz griega que es apostelos, que significa enviar. ¿Enviar a qué? Enviar a dar un mensaje. Esta palabra apostelos en el hebreo era shailah. Shailah era sencillamente una palabra que denotaba un mensajero que era enviado de una región a otra a llevar un mensaje, especialmente un mensaje del rey. Muchos profetas del Antiguo Testamento tomaban esta clase de título como shailah, como aquellos mensajeros de parte de Dios. En ciencia cierta, eso es lo que significa un apóstol, un misionero. Entonces, este es el verdadero concepto de lo que es un apóstol. Pero, ¿qué es lo que no es un apóstol? Es lo que ahorita vemos ahora en día. Muchos ministros que se hacen pasar como ministros de Dios, pero sus obras no son como las obras de justicia, como vamos a ver más adelante. ¿Dónde vemos esa palabra misioneros? Eso lo podemos ver en el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 2. Dice la palabra de Dios: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo al Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Estos siervos de Dios estaban ministrando a Dios, estaban sirviendo con oraciones y ayuno, pero escucharon la voz del Espíritu Santo, la voz del Espíritu Santo que les decía que fueran a predicar a cierta región. Es ahí donde Pablo y Bernabé, los apóstoles Pablo y Bernabé, comienzan su primer viaje misionero, exitosamente y guiados por Dios. Aunque tuvieron dificultades y Pablo fue apedreado en Listra, este viaje misionero fue de bendición porque fue guiado por Dios. Pero el énfasis de aquí es que ellos eran apóstoles. Ahí comenzó Pablo y Bernabé su trayectoria como apóstoles de Dios, como misioneros de Dios. Un apóstol no es sencillamente una persona que está en un templo o una congregación dirigiendo a otras personas y otros pastores y acumulando riquezas, porque ese es el concepto del apóstol moderno, los que acumulan dinero. No, la palabra apóstol es sencillamente un misionero, aunque en la palabra de Dios podemos ver que existían los 12 apóstoles del Cordero, los 12 apóstoles de Jesucristo. Estos 12 apóstoles, como dice Apocalipsis 21, versículo 14, eran apóstoles como primicias de Dios. Por eso se les dice apóstoles del Cordero o apóstoles de Jesucristo. El nombre de estos 12 apóstoles estaba en las 12 columnas de la Nueva Jerusalén, o estarán en las nuevas columnas de la Nueva Jerusalén. ¿Por qué van a estar estos nombres de los 12 apóstoles en la columna de la Nueva Jerusalén? Porque estos apóstoles eran primicia, o fueron primicia, del Cordero de Dios. Recordemos las palabras de Juan, capítulo 17, cuando Jesús orando al Padre le ora y dice: Señor, a los que me diste, no perdí ni uno, sino el hijo de perdición, para que se cumpliese la escritura. Entonces los apóstoles del Cordero fueron entregados por el Padre a Jesucristo. Por eso es que estos apóstoles fueron primicia. Y en Efesios capítulo 2, versículo 20, nos dicen que esos apóstoles llevaban el fundamento. Pusieron el fundamento. ¿El fundamento de qué? De la palabra de Dios. El fundamento de la piedra angular, que es Jesucristo. Ese es el fundamento. Entonces estos apóstoles, sobre ellos Dios delegó que se pusiera el fundamento de la palabra de Dios, el fundamento del Evangelio, el fundamento de la piedra angular de Jesucristo de Nazaret. Por eso es que estos apóstoles se les llamó, Pablo los consideró como grandes apóstoles. Esto lo podemos ver en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 5, y 2 de Corintios 12, 11. Pablo les decía grandes apóstoles, aunque Pablo fue prácticamente un gran apóstol entre los gentiles, pero entonces Pablo mismo lo veía como grandes apóstoles. Y él mismo se considera a sí mismo como el más pequeño de los apóstoles, por cuanto presidió la iglesia de Dios. Él no se consideraba digno de ser llamado misionero, de ser llamado el apóstol. Un apóstol no es una persona que está a cargo de otras, o que tiene un rango, o que está ejerciendo una función de una supuesta autoridad. Déjeme decirle que nosotros vivimos en el tiempo de la gracia. Ya no vivimos bajo la ley, o bajo el régimen de la letra de la ley. Ya no vivimos bajo la sombra, como lo dice la palabra de Dios, de los bienes venideros. Eso es lo que era la ley, el Antiguo Testamento. Vivimos ahora en el tiempo de la gracia, donde Dios no hace excepción de personas. ¿Cómo uno
reconoce cuando un siervo de Dios es enviado por Dios y no es enviado por el hombre? Te vamos a ver vamos a ver el por qué. Porque hay una serie de requisitos que un apóstol debe cumplir, que un misionero debe cumplir. Podemos ver por la palabra de Dios en Mateo 28, versículo 19, cuando los discípulos fueron enviados por Jesucristo a ir a todas las naciones a predicar el evangelio. También podemos nosotros como cristianos atesorar esta palabra. Pero entonces los apóstoles fueron dirigidos por Jesús a predicar a toda nación. Entonces, de acuerdo a esto, podemos ver que un apóstol no es una persona que va a predicar por vanagloria, que no es una persona que se predica a sí mismo, porque Jesús también mismo lo dijo. Toda persona que se predica a sí mismo, su propia gloria busca. Pero los apóstoles no buscaban su propia gloria, buscaban siempre la gloria de Dios. El propósito era llevar el mensaje. No era llevar una imagen, una vanagloria, o un título, o un rótulo, o bueno, cuanta cosa que ahora vemos en día. Tristemente, eso es lo que hace la religión. Considerar a otra persona superior a otras. Eso es lo que hizo la religión por mucho tiempo con el Papa para los católicos romanos. El obispo de Roma para ellos es un gran apóstol. Entonces para ellos consideran personas, ellos están bajo una cobertura apostólica y colocan personas sobre encima de otras. Por eso es que vemos una idolatría hacia el ser humano, algo que no debe suceder en la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque en la iglesia de Cristo los apóstoles nunca se consideraron más que el pueblo. Aunque podemos ver por la palabra de Dios que ellos fueron primicias del Cordero. Ellos fueron las primicias del Cordero. Hago un hincapié, hago un énfasis en esto. ¿Por qué? Porque muchas personas ahora en día se quieren dar o quieren estar al mismo nivel de los 12 apóstoles del Cordero, y esto es totalmente un error, una herejía. Si tú te crees un apóstol, tú que me estás escuchando en este momento, ponte la mano en el corazón y pon atención en la palabra de Dios. No te creas que tú eres como las primicias de los apóstoles de Jesús, como los 12 apóstoles. Ellos eran considerados el fundamento, como columnas, y son columnas, porque su nombre estará escrito sobre los cimientos, de hecho, de la Nueva Jerusalén. Pero tú no eres de la misma talla de los 12 apóstoles. Y si aún así lo fueras, tienes que comportarte como realmente se comportaron los 12 apóstoles. ¿Qué clase de personalidad tenían ellos? Ellos lo ofrecían todo por la predicación del evangelio. Abandonaban todo, no tenían morada viva por la predicación de la palabra de Dios, porque eso es lo que hace un misionero. Renunciar a todo. ¿Para qué? Para que la palabra, para dedicarse enteramente a la predicación de la palabra, como dice la Biblia en Hechos 6:4. Lo que dijo Pedro cuando se levantó, dijo, nosotros nos dedicaremos a la oración, a la predicación de la palabra. Esto es lo que hace un misionero, esto es lo que hace un enviado, esto es lo que hace un apóstol. Un apóstol no sencillamente se sienta allí a contar los dólares, a contar el dinero, a robarle la plata a los pobres, pidiéndoles impuestos, pidiéndole diezmos, pidiéndole primicias. Deja de ser tan descarado con la palabra de Dios. Aprende a respetar la palabra, deja de robarle al pueblo de Dios. Yo te voy a dar un consejo: si tú quieres verdaderamente ser un apóstol, renuncia a todo lo que posees. Vete a predicar en una región donde Cristo no ha sido anunciado y atesora tesoros en el cielo. Miremos el siguiente video. Uno de estos días me enojé con Dios. El pastor se enojó, sí. No me quejé, me enojé. Yo dije, Señor, yo veo al impío. Veo un impío jugador de soccer. Tiene 30 carros. Y uno de ellos le vale 1,5 millones, 2 millones, 3 millones. Y veo al otro impío que tiene un avión de 50 millones. Viaja el mundo prostituyendo gente. Y veo al otro impío que es un multimillonario y no siembran para Jesús. Yo digo, Señor, y aquí yo dando toda la vida con la lengua de fuera, ganando almas, restaurando familias, ¿dónde están mis millones? Los que quieren ser pobres no dijeron nada, pero yo estoy hasta el copete que el malo tenga el billete. Y nosotros los hijos de Dios, que tenemos que siempre pelear para que ese billete llegue.
Y dije, estoy harto. Cuando usted ve estos impíos, usted dice, míralo. ¿Y dónde está el billete nuestro? A esas dimensiones. No es que la iglesia tiene problemas, no es que la iglesia no puede pagar las cuentas. Dios ha sido fiel. Y esto está muy claro con eso. Pero hay una dimensión. Y yo le dije, Señor, yo voy a sembrar una ofrenda en CAP, yo personalmente, para cambiar de estatus. Yo voy a sembrar una ofrenda en CAP para cambiar de estatus. Ustedes parece que quieren seguir en su pobreza. Yo quiero cambiar de estatus. ¿Qué quiero? Yo quiero un estatus de millonario. ¿Qué quiero? Yo quiero un estatus de millonario. ¿Qué quiero? Yo quiero un estatus de millonario. Pero usted no quiere ser millonario sembrando los 5 pesos que le sobraron del mercado. Después de haber visto este individuo, este blasfemo, hablar estas tremendas barbaridades, yo tengo algunos consejos bíblicos para él. La palabra de Dios me dice a mí en Isaías capítulo 1, versículo 23. Tus príncipes prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Esto es lo que hacían los príncipes de Israel. Y esto es lo que está sucediendo en muchas congregaciones en el día de hoy. Se levantan falsos apóstoles como este sujeto y miles más de ladrones que se levantan. ¿Para qué? Para robarle al pueblo. Ya, porque la palabra de Dios me dice que son hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman como ganancia, que toman la piedad como ganancia, ¿ya? Toman la fe de la demás gente como ganancia, ¿ya? Juegan con la fe de la gente, juegan con el amor que un recién convertido le tiene a Dios. Se aprovechan de esa situación, se aprovechan de que una persona ha aceptado al Señor con toda su alma. Se aprovechan de esa fe, de la valiosa fe que posee todo ser humano, todo individuo. Por eso es que la Biblia me dice a mí que ellos acarrearán más perdición, acarrearán más castigo del fuego eterno. ¿Por qué? Porque no están predicando con sinceridad, no están predicando con amor, están predicando solamente para que ellos se llenen los bolsillos. ¿Quién le dijo a este sujeto que nosotros estamos predicando ahora para ser ricos? La palabra de Dios me dice todo lo contrario en 1 Timoteo, capítulo 6, versículos 9 al 10. Dice la Biblia, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. La raíz de todos los males no es el dinero, es el amor al dinero. Es querer volverse como este señor, volverse millonario. Pero a nosotros Dios no nos ha llamado para volvernos millonarios, y mucho menos para hacernos millonarios gracias a la fe de las otras personas, gracias a quitarle el dinero injustamente a las otras personas. Esto es avaricia. Eso es totalmente una avaricia, y ningún avaro tendrá parte en el reino de los cielos. ¿Tú crees que esta persona está haciendo justicia con el pueblo? Claro que no, está engañando al pueblo, está enseñando al pueblo a codiciar. Está haciendo, como dice la iglesia, como dice la palabra de Dios, el mensaje ahí en la iglesia del Apocalipsis, una de las iglesias del Apocalipsis, que retienen la doctrina de Balaam. ¿Qué hacía Balaam? Poner tropiezo a los hijos de Israel. Esto es lo que hacía Balaam. Colocaba tropiezo a los hijos de Israel. Y predicar por codicia. ¿Cómo predicaba Balaam? Tras el soborno, se iba tras los sobornos, como ya lo mencionamos en Isaías. Se van tras los sobornos, y la palabra de Dios me dice que el soborno ciega el entendimiento. La palabra de Dios me dice que el soborno ciega, o sea, que vuelve a una persona totalmente ciega. ¿Por qué los fariseos estaban ciegos cuando vendían palomas en el templo de Jerusalén? ¿Por qué estaban ciegos? Porque estaban ciegos cuando formaban todo ese negocio y hacían riquezas y engañaban al pueblo vendiendo palomas, vendiendo una cosa y la otra. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace el amor al dinero. Especialmente es cuando una persona juega con la fe, porque es lo que hacían los fariseos y los escribas y los doctos de la ley. Estaban jugando con la fe de la gente
y vendiéndoles cuanta cosa ahí fuera del templo. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo sacó el látigo y comenzó a tirar a todo el mundo afuera, diciendo que la casa, no convertía la casa de Dios en cueva de ladrones. Ahora, la casa de Dios en ese tiempo, en el tiempo de Jesús, hasta antes de su crucifixión, la casa de Dios era el templo de Jerusalén. Ahora la casa de Dios no son 4 paredes. La casa de Dios no son 4 paredes. La casa de Dios eres tú. Tú eres templo del Espíritu Santo. Tú eres casa de Dios. Cuando un pastor te pide plata a ti, cuando un pastor te pide diezmos a ti, cuando un pastor te explota económicamente a ti, está haciendo lo mismo que hacían los fariseos en el templo de Jerusalén. Está juzgando, está convirtiendo la casa de Dios, que eres tú, en negocio. Así que abre los ojos y despierta. Miremos este otro video. Cuando Dios te prospera, escúchame, tú tienes el oído de gente que nunca te escuchara si llegas en una cacharrita vieja. Si te viste diferente, si se ve la prosperidad, aún tu propia familia va a decir, ¿qué hay diferente? Un aplauso a Cristo. Yo te profetizo en este día que hay una prosperidad que viene sobre tu vida. Un evangelio de prosperidad, donde los únicos que prosperan son ellos. Son el supuesto apóstol. Ese es el nuevo evangelio que estamos viviendo últimamente, un evangelio de prosperidad. Prosperidad material por aquí, prosperidad material por allá, volverse millonario, volverse rico. Dios no nos mandó a nosotros a eso. Dios no nos mandó a nosotros a volvernos millonarios, a volvernos ricos a costillas de la fe de las demás personas. Y mucho menos a costillas de la fe de las demás personas. Despierta, cristiano, despierta, hijo de Dios. Si tú eres un hijo de Dios, despierta, sacúdete. Lee la palabra de Dios. Lee la palabra de Dios, porque los únicos tesoros que tú debes acumular están allá arriba en el cielo. La predicación de la palabra de Dios. No dejes que jueguen con tu fe. El templo del Espíritu Santo eres tú. No digas que el templo son 4 paredes donde vas cada 8 días a un lugar. No, la casa de Dios eres tú. No es malo congregarnos, está bien. Pero la casa, la verdadera casa de Dios, el verdadero templo de Dios eres tú. Tú eres un hijo de Dios. Estos falsos apóstoles, tú tienes que probarlos, como dice la escritura en Apocalipsis 2:2. Prueba a los falsos apóstoles. Primera de Juan también te dice en el capítulo 4 que hay que probar los espíritus, si son de Dios o no. O sea, que tú no estás mal. Mucha gente dice, ¿por qué criticamos? ¿Por qué critica? ¿Por qué hace esto? ¿Por qué juzga? Yo no estoy juzgando a ningún hombre. Lo que estoy juzgando es la doctrina, porque la Biblia me dice que hay que probar a los apóstoles, probar a los espíritus. Así que si tú lo estás haciendo, estás bien en el evangelio, en el reino de Dios. Muchas personas dicen, no, pues que Dios es amor. Dios es amor por aquí, Dios es amor por acá. No juzgue, hermano, que si un obrero o un pastor le está robando, él le dará cuenta a Dios. Pero tú también le darás cuenta a Dios por dejarte engañar. ¿Por qué? Porque no estás leyendo lo que dice la palabra de Dios. El reino de los cielos no consiste en aquellas cosas, en esto material. El reino de los cielos no es este reino material, como dicen algunos, el reino ahora. El reino de Dios está en nuestras vidas, Jesucristo en tu corazón. Tú perteneces al reino de los cielos, no es tu material. Esto material se queda aquí en la tierra. Sin nada hemos venido al mundo y de hecho sin nada iremos al reino de los cielos. Ya nosotros no hemos traído nada a este mundo, ni nada sacarás de aquí. Así que si tú quieres de verdaderamente vivir la palabra, dedícate a examinar quién te la está dando. ¿En qué ministerio? Porque muchas personas están idolatrando un ministerio. Muchas personas están idolatrando un hombre. Están idolatrando un apóstol. Están idolatrando un ministerio, un apóstol, un pastor. La Biblia me dice que ningún idólatra entrará del reino de los cielos. No idolatres a nadie. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos no se requiere de que tú sigas a personas. La única persona que tú debes seguir es a Jesucristo. El único apóstol, el único enviado de Dios, el verdadero enviado de Dios del cielo a la tierra es Jesucristo. Si tú eres un misionero o apóstol, porque yo creo que los hay, pero son misioneros que van a predicar de una región a otra. Y para terminar esta parte de apóstol, déjame decirte que un apóstol no es más que un pastor, ni un pastor más que un apóstol, ni un evangelista más que un apóstol. Ninguno de ellos se puede decir que tiene un rango más que el otro. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios no lo vas a encontrar. No vas a encontrar una distinción de esa manera, porque Dios no hace distinciones. Dios no hace excepción de personas. Un misionero o apóstol sencillamente es aquella persona que está entregada a dar un mensaje.
y que ha abandonado absolutamente todo, como le dijo el apóstol Pablo. Todo lo había dejado por causa del evangelio. Todo lo había considerado hasta por basura. ¿Por qué? Por causa de la predicación del evangelio de nuestro gran glorioso Señor Jesucristo.